Hola, hola, Dios te bendiga. En esta hora les voy a hablar sobre las epístolas a Timoteo. Bueno, primero debemos de considerar que estas epístolas son consideradas o clasificadas como epístolas pastorales. ¿En dónde las encontramos? Bueno, en nuestras Sagradas Escrituras, exactamente en el Nuevo Testamento. Estas epístolas se dividen en dos libros, Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. ¿Quién escribe? ¿Quién es el autor de estas epístolas? Bueno, es alguien muy conocido, el apóstol Pablo. ¿A quién se lo dirige? Bueno, es precisamente a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven de aproximadamente 20 años, era hijo de una mujer judía llamada Eunice, y bueno, su padre es un hombre que era griego. Se conoce como un hombre pagano. No menciona su nombre en esta epístola, ¿ok? Pero vamos a ver más a detalle a qué hace referencia o de qué habla cada libro, tanto Primera de Timoteo como Segunda. Bueno, esta primera epístola a Timoteo no contiene datos sobre ni fecha ni el lugar de redacción. Se cree que fue escrita en Macedonia. Pero, ¿para qué fue escrita esta epístola? Bueno, en primer lugar fue escrita para animar y aconsejar a Timoteo para que cumpliera con su deber, con lo que Pablo le estaba indicando que debía de hacer. Además, también esta epístola contiene las instrucciones para que la iglesia tuviera un crecimiento espiritual y además pues esta fuera edificada. En el primer capítulo, versículo 1, vemos el saludo de Pablo a Timoteo, al cual menciona como verdadero hijo de la fe. También podemos ver que se mencionan instrucciones acerca de la falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia, o sea, qué debían de hacer respecto a este tema. En el capítulo 2 y 3 podemos observar lo que son otras instrucciones acerca de la adoración a Dios, cómo debía ser esta adoración. Y también podemos observar las características o los requisitos que deberían de tener los ministros. En este caso hace mención de los diáconos y los obispos, cómo debían de ser ellos para poder tener ese cargo, porque pues sabemos que es de bendición y no cualquiera puede tomar ese lugar, ¿no? Entonces pues desglosa ser una larga lista de requisitos que debe tener esta persona, ¿no? En el capítulo 4 y 5 hace una descripción de la apostasía que se aproximaba, la apostasía de los postreros días. Va describiendo poco a poco. También podemos ver que hay ciertos consejos que Pablo le da a Timoteo para saber cómo es que debe de ministrar, de llevar a su rebaño, de cómo debe de ser con ellos, ¿no? Y por último, en el capítulo 6, bueno, este es como una conclusión de esta primera epístola, donde Pablo exhorta a Timoteo a que sea fiel a Dios, a que busque de Dios, a que no se aleje y que también evitar las riquezas y las cosas mundanas, ¿no? Aquí está más que nada Pablo exhortando a Timoteo. Vamos a continuar en la siguiente epístola. En la segunda epístola a Timoteo, bueno, se considera o se cree que fue redactada en los tiempos de Nerón, en los años 66 o 67, cuando el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma. Otro dato curioso es que esta epístola contiene las últimas palabras del apóstol antes de que pues él muriera, ¿no? Y también podemos ver que en estas palabras él muestra su valor y su confianza, a pesar de que él sabía que ya eran sus últimos tiempos, ¿no? Entonces vamos a desarrollar un poco brevemente los capítulos de esta segunda epístola. En el capítulo 1 podemos ver nuevamente un saludo de parte del apóstol Pablo a Timoteo, en el cual menciona a Timoteo como amado hijo. O sea, así es tal como lo menciona en estos primeros versículos del capítulo 1. Además podemos ver que en este capítulo Pablo le encomienda
a Timoteo cuáles son sus responsabilidades y sus deberes. Ok, en los siguientes 2 capítulos, que son el capítulo 2 y el capítulo 3, podemos ver varias amonestaciones, varias instrucciones, y también podemos ver la exhortación de persistir al enfrentar los peligros que se iban a enfrentar más adelante, los peligros futuros. Son unos capítulos en los cuales debemos de tener bastante consideración, porque aquí nos está indicando Pablo, en este caso, bueno, fue a Timoteo, pero en este caso tomamos la palabra también para nosotros, que nos está indicando que debemos de ser persistentes, debemos de mantenernos ante las pruebas, ante las dificultades y adversidades. Y bueno, en el último capítulo, que es el capítulo 4, este libro es un poco más breve, más corto que el primero. Hay un mensaje para los amigos de Pablo, hay un mensaje especial, y además vemos ciertos consejos sobre la manera de tratar a los apóstoles. Estas 2 epístolas hacia Timoteo nos hacen referencia a cómo debemos de conducirnos, a cómo debemos de aprender a escuchar y a diferenciar, por decir, las falsas doctrinas. No debemos de recurrir a ellas, ¿no? A escucharlas. También nos hace hincapié en las instrucciones, en los requisitos que debemos de cumplir para ser algún ministro, para cumplir con esas características que Dios quiere de nosotros, de esa perfección, de esa santidad, para poder llegar a esa calidad de creyente que Dios quiere, ¿no? Un dato bastante relevante, a mi punto de vista, muy interesante, y no por eso hago menos a los demás, es que hace mucha mención también de jóvenes y de mujeres. En los jóvenes, por decir, hay un versículo en 1 Timoteo 4:12 donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Hace como que referencia al joven para que se esfuerce, para que se permanezca en este camino. Y en las mujeres también hace referencia a que debemos de tener ciertas características, ciertos requisitos, mujeres sumisas, mujeres obedientes, que seamos respetuosas y muchas más. Entonces creo que estas epístolas nos enseñan mucho de cómo debemos de ser como iglesia de Dios, de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de buscar y de creer en Dios, ¿no? De ser fieles a Él. Entonces, bueno, creo que esto es a grandes personas nos sirven, nos llenan, como la palabra del Señor sabemos que lo hace, ¿no? Entonces, pues eso es todo, que el Señor les bendiga en grande manera, y pues saludos.